Si nunca nos volvemos a ver, que este sea mi último, te quiero. Resumen. Capítulo 1, definitivamente no es una cita. Texto del capítulo. Definitivamente no es una cita. Nos vemos mañana, se despidió mientras aceleraba el paso para volver a casa. Había pasado toda la tarde con sus amigas Elena y Sabina en una de sus casas, trabajando en trabajos universitarios y pasando el rato. Sin embargo, cuando cayó la noche, decidieron pedir algo de comer y ver una película. Cuando despertó, se dio cuenta de que habían pasado 2 horas desde que terminó la película y ni siquiera se habían dado cuenta. Había sido un día agotador, pasaron tantas cosas que estaba agotada, no solo física sino también mentalmente. Podría haberse quedado allí a dormir, pero su padre estaba de viaje y no quería que su madre pasara la noche sola, así que tras recoger sus cosas, salió de casa de su amiga. No deberías caminar sola tan tarde, esta ciudad, por alguna razón, tiene una tasa de criminalidad inusualmente alta. La voz grave la sobresaltó tanto que casi se le caen los papeles que sostenía. Abrió la boca para decir algo, pero al ver quién estaba a su lado, se sorprendió. Por alguna razón, seguía llevando su traje de superhéroe, y por alguna razón mucho más extraña, ni siquiera se molestaba en andar, flotaba extremadamente cerca del suelo, como si estuviera listo para despegar en cualquier momento. Ese simple detalle la estresaba. De verdad era tan difícil mover las piernas y caminar como una persona normal. Rápidamente apartó esos pensamientos, eran pura envidia porque no podía hacerlo. Si tuviera la oportunidad, probablemente estaría volando y flotando por toda la ciudad, eso le facilitaría un poco la vida. Nadie te ha dicho nunca que es de mala educación interceptar a un desconocido a estas horas de la noche. Respondió sin detener su paseo. No eres un desconocido. Te salvé la vida esta mañana, ¿no lo recuerdas? Preguntó, frunciendo el ceño. Además, no te estoy interceptando, esperé a que salieras para poder hablar contigo, añadió, sumamente orgulloso de sí mismo. Lo recuerdo, y también recuerdo haberte dado las gracias antes de irme, pero espera un momento, ¿cómo supiste dónde estaba? He estado dentro todo el día, preguntó, un poco desconcertada. La había seguido. Te seguí después de que terminé de ayudar. Vosotros, los humanos, camináis demasiado despacio, añadió, negando con la cabeza, como si estuviera decepcionado. Sí, la había seguido. Normalmente, eso la asustaría, la pondría en alerta, pero ese hombre le había salvado la vida hacía solo unas horas. Rápidamente negó con la cabeza, apartando esas ideas de su mente. No importaba que fuera un superhéroe, ese tipo de comportamiento no era normal. No puede seguir a la gente. Hay leyes al respecto, dijo con firmeza. Entonces, ¿cómo iba a hablar contigo? Si no te hubiera seguido, ¿cómo iba a saber dónde encontrarte otra vez? Estaba completamente confundido, como si ella acabara de destrozar y arruinar toda su idea de cómo interactuar con los demás. No sé, podrías haber pensado en otra cosa, como hablar conmigo y preguntar en vez de seguirme en silencio como un acosador, explicó, viéndole asentir seriamente, como si absorbiera cada palabra que decía, porque querías verme, de todas formas. ¿Se me ha olvidado algo? Preguntó, intentando recordar paso a paso el incidente. Esa mañana, había salido de casa para hacer ejercicio. La ciudad, como siempre, estaba siendo atacada por algún pobre tonto que se creía mejor que los demás, y mientras intentaba escapar, vio cómo su vida pasaba ante sus ojos cuando casi fue atropellada por un vehículo, que el tipo que estaba a su lado en ese mismo momento había atrapado antes de que pudiera aplastarla. Bueno, quizá esa era una razón suficiente para tratarlo mejor de lo que lo estaba haciendo ahora. No, no te has olvidado de nada, añadió, poniendo la mano en su brazo para devolverla cuando un tipo en bicicleta pasó a toda velocidad por la acera, gritando, perdón. Eso era la segunda vez en un día que él la había ayudado. Gracias por eso, respondió, deteniéndose en seco al verlo quedarse quieto, con la mirada fija en la dirección en la que se había ido el ciclista. Iba a seguirle. No era ilegal ir en bici por la acera, y desde luego no había hecho daño a nadie, ya se había ido a la calle. Déjale ir, quizá tenía una emergencia,
le dijo, retomando su paseo y esperando que él hiciera lo mismo, cosa que hizo, aunque a regañadientes, ella lo notó. El camino hacia su casa continuó en silencio. No era incómodo, de hecho, incluso reconfortaba. No dijo nada más, y desde luego no se le ocurrió ningún tema de conversación. ¿De qué se habla siquiera con un superhéroe? No sabía mucho de él, aparte de lo que salía en las noticias. No era de este planeta y había llegado hace varios meses. La gente le adoraba demasiado, pero así era con todos los superhéroes. Intentó no mirarle demasiado para no incomodarle, pero definitivamente estaba intrigada. Estaba demasiado serio y no parecía importarle el silencio entre ellos. Solo estaba allí para acompañarla a casa. Vivo aquí, rompió el silencio, señalando el lugar cuando llegaron a su casa. Lo vio asentir y escanear la fachada de su casa y de su barrio. Estaba juzgando dónde vivía. Aunque no eran una familia adinerada, sus vecinos eran buena gente y las calles estaban limpias. No había mucho crimen en esta parte de la ciudad. Te buscaré de nuevo cuando tenga tiempo, dijo, asintiendo a modo de despedida y preparándose para marcharse. Ella, completamente confundida pero teniendo que reaccionar rápido, le agarró del brazo para evitar que se fuera, observando cómo su mirada se posaba en su mano. Vamos, este tío tenía superfuerza, era evidente que su agarre no le causaba la menor molestia ni dolor. Pero al ver que su expresión era curiosa, retiró rápidamente la mano. ¿Qué? ¿Nadie le había tocado el brazo antes o qué? ¿Por qué necesitas encontrarme? Preguntó. Apenas le habló durante todo el camino, y ahora le decía que tenía que encontrarla de nuevo. Podía ahorrarse la molestia y decirle lo que quería enseguida. Salir de nuevo, respondió, suspirando, como si las palabras que pronunció le quemaran la garganta al salir. Salir otra vez. Pero ¿cuándo nosotros? ¿Crees que lo que acaba de pasar fue una cita? Respondió ella, conteniendo con todas sus fuerzas la risa delante de él. No quería hacerle sentir tonto, pero vamos, eso no era una cita. ¿Cómo se le ocurrió eso? No tenían citas en su planeta. ¿O era así como eran allí? Sí, respondió, ahora sin estar tan seguro de sí mismo, intentando centrarse en cada una de sus expresiones, como si intentara adivinar a qué se refería porque no la entendía. ¿No crees que sí? Preguntó. Bueno, no sé qué experiencia tienes con personas que acabas de pasar, pero no, lo que acaba de pasar no se considera una cita, al menos para mí. Si quieres darle un sentido, podría usar las palabras acompañarte a casa de una forma extraña, pero una cita. Para nada. Ya veo, murmuró más para sí mismo que para ella, suspirando y escaneando el barrio de nuevo, como si esperara que dijera algo más o como si esperara que un robot gigante cayera directamente a la calle para usar eso como excusa para salir corriendo y no volver jamás. La confusión y la frustración en su rostro eran tan fáciles de leer. Tenía que ser complicado. Sin duda era el primer superhéroe con el que había tratado, y más que eso, era el primer alienígena que conocía. No sabía por qué, pero aunque fuera terrible y mal planeado, él intentaba encontrar la manera de salir con ella. Fue dulce y, de hecho, muy halagador. Carraspeó para llamar su atención y, de repente, sus ojos azules se fijaron en ella. Ya los había notado antes, claro, pero ahora parecían hipnóticos. Eran realmente brillantes, tan claras que se veían fácilmente en la oscuridad, con solo las farolas iluminando las calles. Era alto, mucho más alto que ella, y su rostro era cuadrado, con una mandíbula marcada. Tenía el pelo liso. Durante unos segundos, estuvo tentada de pasarle la mano por el pelo, pero rápidamente descartó la idea. Era atractivo, muchísimo. Quizás sus métodos no eran los mejores, pero si consideraba esto una cita, era porque, de alguna manera, estaba interesado en ella. Estoy libre este fin de semana, se ofreció. No sabía de dónde habían salido esas palabras, pero una vez pronunciadas en voz alta, se alegró de haber tomado la iniciativa. Probablemente no iba a proponer salir de nuevo, al menos no después de darse cuenta de que estaba haciendo las cosas mal. Necesitaba reorganizar sus planes. ¿Qué tal si nos vemos el sábado? ¿Qué haremos?
Preguntó, no sé mucho de este tema, añadió, encogiéndose de hombros. Al darse cuenta de que claramente estaba haciendo las cosas mal, decidió bajar su ego unos segundos y pedir orientación. Esto era definitivamente un territorio desconocido para él, tenemos que ir a algún sitio concreto o cómo funciona esto. No te preocupes, yo me encargo. Podemos ir a comer o al cine, respondió ella, ofreciéndole una sonrisa. La ignorancia no podía confundirse con desinterés. Él lo había intentado, a su manera, así que ahora le tocaba a ella ayudarle un poco. Además, si quería salir con él. De acuerdo, respondió, asintiendo y dándose la vuelta para marcharse, pero como si un recuerdo repentino le hubiera golpeado, volvió a hablarle, tengo que recogerte aquí. Preguntó, ¿a qué hora? Esta es la casa de mis padres, rara vez estoy aquí. Este fin de semana estaré en mi residencia universitaria, pero no tienes que venir a buscarme. Podemos quedar en el centro, sobre las 7 de la tarde. ¿Eso te funciona? Él asintió, y antes de que pudiera irse, ella volvió a poner la mano en su brazo, impidiéndole que volara lejos. La misma expresión curiosa apareció en su rostro al sentir su toque. ¿Puedes decirme tu nombre? Sería bueno al menos saber. Nolan, respondió rápidamente, me llamo Nolan. Ella asintió. No sabía por qué, pero no esperaba una respuesta. Los superhéroes eran conocidos por ocultar siempre su identidad, pero él aparecía en todas partes con uniforme, como si eso no importara, como si no tuviera nada que ocultar. Por un momento, pensó que le pondría un nombre extravagante, algo inusual, pero no. Le gustaba, era bastante normal. Encantado, Nolan. Me llamo Débora, respondió, ofreciéndole la mano a modo de saludo. Ella lo vio entrecerrar los ojos ante el gesto, pero rápidamente ofreció el suyo, dejándose guiar por su movimiento, el típico que se hace al estrechar la mano, pero para él parecía algo tonto e innecesario. Le oyó susurrar su nombre suavemente, como si hablara consigo mismo. Ni siquiera sabía su nombre, y aún así tenía la confianza y seguridad para salir con ella. Este tipo tenía demasiada confianza. Nos vemos el sábado, tengo que irme, dijo Nolan, esta vez marchándose tan rápido que ni siquiera le dio la oportunidad de despedirse. Se había quedado en la biblioteca, intentando concentrarse para repasar sus apuntes y estudiar un poco, pero había sido un día tan agotador, clase tras clase, que no se dio cuenta de cuándo se quedó dormida en la mesa. Hasta que los colores rojos de la vergüenza atacaron su rostro al sentir la mano de la bibliotecaria en su hombro, intentando despertarla e indicándole que estaban cerrando y que no podía quedarse allí. Al entrar en los dormitorios, se dirigió directamente a su habitación. Necesitaba guardar sus papeles antes de darse una ducha rápida. El agua caliente le ayudaba a relajarse. Intentó acomodar las sábanas en sus manos mientras buscaba la llave del dormitorio, maldiciendo en voz alta cuando no la encontraba en los bolsillos. Lo había dejado en la biblioteca. Eso fue genial, de verdad. Su compañera de piso no estaba esa semana y no tenía ganas de ir a su casa a gritar desde el jardín para que su madre abriera la puerta. ¿Quieres que te sujete los papeles mientras buscas la llave? La voz grave la sobresaltó, haciéndola soltar los 2 libros que llevaba. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que Nolan ya hubiera recogido los libros del suelo y sosteniera sus notas en las manos. Gracias, respondió, muy confundida. Las cosas con él pasaron demasiado rápido y de forma muy inesperada. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo sabes cuál es mi residencia? Preguntó mientras ajustaba su bulto para ver si había puesto las llaves ahí. ¿Me ha seguido otra vez? Preguntó, deteniendo su búsqueda para mirarle directamente. No, respondió, devolviéndole la mirada. Era una de las pocas personas que conocía a las que le gustaba mirarle directamente a los ojos cuando hablaba o esperaba respuestas a sus preguntas. Fue interesante. La mayoría evitaba el contacto visual, pero ella no. Esperé en el tejado de la facultad hasta verte entrar, y entonces, se quedó en silencio unos segundos, como si pensara cuidadosamente en lo que iba a decir. Intentó con todas sus fuerzas no reírse, ella sabía lo que venía, bueno, te seguí, pero solo porque tenía que andar rápido.
Aprendí que la gente no reacciona bien cuando vuelo cerca de ellos en lugares cerrados como esos pasillos, respondió, muy decepcionado. Se preguntaba cómo había aprendido eso, pero ahora eso era lo de menos. ¿Has perdido las llaves?, preguntó. Ella simplemente asintió, cansada. ¿Tiene ventana?, preguntó de nuevo. Ella asintió pero se rió de la idea. Es la quinta planta, no hay manera de que pueda. Pero no la dejó terminar. En un momento, sus cosas estaban en el suelo frente a la puerta, y al siguiente, él ya estaba abriendo la puerta de su habitación para que entrara. Gracias, murmuró, agachándose para recoger sus cosas y mirando por el pasillo para asegurarse de que nadie las había visto. Por suerte, el lugar estaba desierto. Cuando entró, cerró la puerta tras de sí y dejó sus cosas sobre el escritorio. Cogió una goma del pelo de la mesilla y empezó a recogerse el pelo en un moño. ¿Y tú qué haces aquí?, preguntó, viéndole de pie junto a su ventana, mirando el campus. No puedo salir el sábado, tengo un trabajo fuera de la ciudad y no sé cuándo volveré. He venido a sacarte hoy, respondió, dejando que su mirada recorriera sus muebles. No tocaba nada con las manos, pero ella podía ver que se estaba conteniendo. Quizá había muchas cosas que le interesaban y que quería mirar más de cerca, pero por respeto, no lo hizo. Bueno, es mala noticia que tu agenda no coincida con la mía este sábado, pero siento informarte que mi agenda no coincide con la tuya hoy. Estoy cansada y mañana tengo clase. No puedo, respondió, poniéndose delante de su armario para buscar su pijama y su toalla. Esa ducha caliente no iba a posponerse. No sé cuándo volveré, repitió, esta vez más despacio, como si ella no hubiera entendido ni escuchado sus palabras. Estoy cansada y mañana tengo clases, repitió, imitando su voz lenta por si no la había oído. Lo entiendo, susurró, suspirando profundamente. Podía notar que sonaba decepcionado, y se sentía mal por ello, pero podían reprogramar la cita para otro día. No le gustaba su actitud de todo pasa cuando yo lo digo, pero al menos tenía que darle crédito por venir a decirle que no podía ir en vez de simplemente dejarla plantada. Además, esa noche la había salvado de dormir en el pasillo. ¿Has cenado?, le preguntó. Negó levemente con la cabeza, dirigiendo la mirada a la colección de libros que su compañera tenía en una estantería. Bueno, yo tampoco, y me muero de hambre. Iba a pedir comida para llevar, pero podemos ir a comer algo a un restaurante fuera del campus. Es comida rápida, hamburguesas, nada especial, pero es lo que puedo ofrecerte para hacer con literalmente 3 minutos de aviso que me estás dando, ofreció, viéndolo asentir rápidamente. Realmente apenas hablaba. Bueno, dame unos 10 o 15 minutos, necesito ducharme, le preguntó mientras guardaba el pijama en el armario y sacaba unos pantalones deportivos y una camiseta. ¿Vas así?, preguntó, señalando su uniforme. Es un uniforme oficial de mi planeta. ¿Qué tiene de malo salir a comer hamburguesas con esto?, preguntó, ligeramente ofendido. Probablemente estaba cansado de escuchar lo mismo una y otra vez. Es tu uniforme de héroe. Respeto que sea algo oficial en tu planeta, pero aquí es tu identidad de héroe. No puedes ir por ahí siempre con el mismo traje, deberías comprar ropa para que la gente no te reconozca tan fácilmente en la calle. No te paran para fotos o autógrafos. O esas cosas que les pasan a otros héroes, como entrevistas y esas cosas. No, no salgo mucho, se encogió de hombros, además, no es el mismo traje, tengo varios, pero todos son iguales, se defendió, bajando la cabeza para quitarse una pelusa del hombro. La ropa que llevaban aquí era ridícula. Si te compro ropa normal, ¿te la pondrías?, preguntó, no quiero que suene mal, pero me gustaría poder salir a comer contigo, con Nolan, no con el superhéroe que eres a diario. Por favor. Él guardó silencio muchos más segundos de los que ella consideró necesarios. Él estaba en una lucha interna y profunda por una decisión que, para ella, era demasiado simple, pero aparentemente, para él, no lo era. Está bien, fue todo lo que respondió. Gracias, añadió, dedicando una sonrisa superior para sí misma, puedes quedarte aquí,
volveré en unos 20 minutos. Tras una ducha rápida, fue a buscar a una amiga de la facultad para que le prestara ropa bajo su mandato de no preguntes, hazme el favor. La mala noticia era que su amiga era demasiado delgada y Nolan muy musculoso. No se quejaba de eso, en absoluto, pero su amiga no iba a ayudar. Así que, después de bromear con ella sobre el chico que debió esconder en su habitación, consiguió al menos un jersey blanco liso a una amiga, era el único que él había acabado de lavar. Tras un par de minutos, llegó a la habitación y lo encontró exactamente en la misma posición en la que se había ido cuando se fue. Sin hacer preguntas, pero tomándose su tiempo para examinar el jersey que ella le acababa de entregar como si tuviera veneno, y con toda la posible resignación, se lo puso. Por suerte para ambos, le quedaba bien. No cubría todo el traje, claro, pero al menos la mayor parte. Podemos volar hasta allí, dijo Nolan mientras salían de los dormitorios, así llegaremos antes, añadió. No sabía muy bien cómo responder a eso. Era obvio que no podía volar. ¿Cómo pensaba llevarla? Era muy tentador, pero también aterrador. Había tomado aviones, pero nunca la habían llevado volando a ningún sitio, al menos no sin todo el metal que la cubría. Dudó unos segundos, pero la curiosidad pudo sobre todo. ¿Es seguro?, preguntó, viéndole poner los ojos en blanco ante su comentario. Simplemente se acercó y, sin previo aviso, la levantó, sosteniéndola en sus brazos. Era una sensación extraña. Realmente era fuerte, sus brazos, su pecho. Se sonrojó al darse cuenta de que la miraba demasiado y decidió mantener las manos en el pecho para no tocarle demasiado. Es seguro porque está conmigo, respondió, de la forma más arrogante que ella consideró. Después de darle instrucciones sobre cómo llegar al restaurante, se marchó. Un vacío en su estómago se apoderó de ella y, sin darse cuenta, puso sus manos alrededor de su cuello para aferrarse mejor a él, más por miedo a caer que por otra cosa. El viaje fue mucho más corto de lo que esperaba. Ella mantuvo los ojos cerrados todo el tiempo y toda su fuerza se aferró a él para no caerse. Era obvio que no iba a caer, pero no lo disfrutó tanto como pensaba. Al llegar, el lugar estaba casi vacío. Por suerte, estaba abierto las 24 horas. Ordenó, y él pidió lo mismo que ella. No sabía si era porque compartían gustos o porque él no tenía ni idea de qué comer. Tras recibir su pedido, se sentaron a comer en silencio. Ya empezaba a ser un poco frustrante. Esto era una cita, pero no habló, no preguntó nada, no dijo nada, simplemente estaba allí, mirando por la ventana después de terminar su comida, como si estuviera aburrido o como si quisiera estar en cualquier otro sitio menos allí. ¿Por qué la había invitado si quizá no estaba realmente interesado? Entonces, ¿de dónde eres exactamente?, decidió finalmente preguntar. Quería darle el beneficio de la duda. Quizá era muy tímido. Podía dar el primer paso. Empezó a contarle una historia demasiado perfecta sobre su planeta, su trabajo allí y cómo le habían enviado para ayudar a proteger la Tierra. Pero eso era lo único que podía sacar de él respecto a Viltrum. Aparentemente, no estaba dispuesto a compartir muchos detalles de esa parte de su vida, así que se centró en escucharla hablar. Y eso ya era mucho decir, ya que le encantaba hablar. Sus ojos azules la distraían de vez en cuando, haciéndole olvidar de qué hablaba. Pero lo que más la distrajo era su falta de interés en la conversación. Realmente no habló, no dijo nada, ni siquiera un comentario. Él asintió y negó con la cabeza cuando ella le hizo preguntas, pero no añadió nada. Lo intentó, de verdad, pero las cosas simplemente no iban a funcionar. Tras unos minutos de silencio, le preguntó si podían irse. Estaba realmente cansada y recordó que tenía que ir a clase temprano. Sin embargo, la realidad era diferente, no quería seguir sentada allí, mirándose. Era guapo, y podía mirarle un rato, pero así no debería ser una cita, o al menos no el tipo de cita que le gustaba. Esta vez, no cerró los ojos durante el vuelo, en cambio, aprovechó para ver todo lo que pudo desde esa distancia, la ciudad, las luces de las tiendas, las estrellas. Tenía que aprovecharlo por si no podía hacerlo de nuevo. Como había perdido las llaves,
Tuvo que entrar por la ventana, ayudada por Nolan, que solo necesitaba una mano para sujetarla mientras con la otra la abría y la ayudaba a entrar. Gracias por escucharme hablar toda la noche, dijo, cerrando la ventana y quitándose el jersey, viéndole hacer lo mismo. Él la levantó para mostrársela y la colocó sobre su escritorio. Ni siquiera se molestó en doblarlo. Abrió la boca para decir algo, pero un sonido le interrumpió. Sacó un dispositivo electrónico, leyó el mensaje y habló. Es importante, tengo que irme, aclaró. Sin darle tiempo a responder, abrió la ventana y salió volando rápidamente. Sí, gracias por la cena, gracias por tu tiempo, buenas noches, Débora. La cita fue agradable, ¿o no? Empezó a hablar sola mientras cerraba la ventana y se ponía el pijama. Dime que no te gustó o lo que sea, pero di algo. Se tumbó en la cama, pero no pudo dormirse. ¿Por qué le importaba? Apenas le conocía. Capítulo 2. Se supone que debes decir, gracias. Texto del capítulo. Pasaron los días y no volvió a contactar con ella. Se convenció de que era lo mejor, la última cita no había ido nada bien. Quizás se había dado cuenta de que era más sano dejar las cosas como estaban y no volver a salir, aunque una explicación cara a cara habría estado bien. Pero ¿qué podía esperar de un chico que ni siquiera le hablaba? Estaba trabajando en un proyecto de clase con dos compañeros cuando uno de ellos se levantó para comprarles un café. La clase había terminado hacía más de 30 minutos, pero el proyecto formaba parte de la tarea final, tan importante y extenso que nadie había salido del aula todavía. Ni siquiera el profesor. Debbie, hay alguien fuera buscándote, le dijo su compañera, dejando el café sobre su mesa. No sé quién es, pero si no vas, iré yo, añadió, dándole un codazo en el brazo. Podría ser. No creía que él viniera a buscarla, habían pasado casi 12 días y no había mostrado ningún signo de vida. Pero su sorpresa fue inmensa cuando lo vio fuera de su aula. Sorprendido no solo de verle allí después de tanto tiempo, sino también de cómo iba vestido, zapatillas grises, un jersey blanco y pantalones largos blancos, ropa tipo gimnasio. Aunque había cambiado su ropa, seguía manteniendo los colores, pero algo era mejor que nada. Hola, la saludó Nolan, poniendo una mueca. Era un intento de sonreír. Hola, respondió, ¿qué haces aquí? Preguntó. Había venido a decirle que no quería verla más, o era todo lo contrario. Porque no podía desaparecer durante 12 días y luego aparecer como si nada hubiera pasado. He venido a verte, respondió, encogiéndose de hombros, jugando con las manos en los bolsillos del jersey. Desapareciste 12 días y luego apareciste solo para decir que viniste a verme. Preguntó, alzando la voz un poco más de lo que pretendía. Para evitar las miradas curiosas de la gente que pasaba, le agarró del brazo para guiarle hasta el final del pasillo y tener más privacidad. Estaba trabajando, no estaba aquí, respondió, frunciendo el ceño. ¿Por qué estaba molesta? Solo fueron 12 días miserables, no fue tanto, bueno, para él no era nada, pero para un humano podía ser bastante. ¿Y cómo iba a saberlo? Añadió, casi riendo, pensé que no querías hablar más conmigo. ¿Por qué pensarías eso? Preguntó, acercándose a ella, queriendo ver su reacción. Los humanos eran tan complicados. Cada vez que pensaba que estaban bien y que lo manejaban bien, surgía algo más. Lo intentó, de verdad, pero las emociones humanas eran tan exasperantes. Sentían demasiado, sobrepensaban demasiado, otra nota para su registro bajo las posibles razones por las que se extinguirían en unos siglos, si no antes. La última cita no fue bien, respondió. Era mejor ser honesto y decirle la verdad. No había sido un desastre, y definitivamente había tenido citas peores antes, pero no era lo que esperaba. Era la primera vez que veía su rostro mostrar una mezcla de sorpresa total con confusión. Realmente había creído que todo había ido bien, pero oírla decir lo contrario solo le desconcertaba. ¿No te gustaba salir conmigo? ¿Por qué? Pensé que las cosas habían ido bien, o al menos eso era lo que él había supuesto. Esto era tan absurdamente difícil. Si no se lo estaba pasando bien, ¿por qué hablaba tanto?
¿Por qué le contó tantas cosas? ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó, y ella juraría que su voz cambió. No era esa voz grave que le gustaba oír, era una voz suave, casi dolida. Bueno, ¿por qué saliste volando por la ventana sin ni siquiera despedirte? Es solo que no hablas mucho, Nolan, no haces preguntas, no comentas nada. Simplemente te sientas o te quedas ahí sin decir una palabra. Eso no es una cita. Las citas son para conocer gente, ver qué tienen en común, ese tipo de cosas. Estás ahí, pero es como si no estuvieras realmente, le dijo, hablando rápido, dejando salir todo lo que había estado pensando estos últimos días. Simplemente asintió y empezó a golpear suavemente con los dedos su pierna, visiblemente ansioso. Todo esto es nuevo para mí. En mi planeta, todo este proceso de salir o hablar de cosas, sentimientos, lo que sea, no existe. Es una tontería y es débil, así que no sé cómo hablar, no sé qué contarte sobre mí, no sé exactamente qué quieres saber, no sé qué película está en el cine porque ni siquiera sé qué demonios es un cine, no sé qué hamburguesa elegir porque nunca había probado una hasta esa cita contigo, no sé qué ropa ponerme porque ni siquiera entiendo las tallas de este planeta. Lo intento, de verdad, pero no puedo cambiar tantos años siguiendo las normas y la forma de vida de mi pueblo solo para venir aquí y hacer las cosas tan diferente en apenas un año estúpido, terminó de decir. Se pasó una mano por el pelo, completamente frustrado, pero regañándose mentalmente por ese momento de pérdida de control. Había explotado. Todo lo que había estado viviendo y experimentando en la Tierra durante ese tiempo lo había llevado al límite en ese momento. Y no se lo tomó como algo personal. Sabía que era en parte por ella, pero también por todo lo nuevo que él estaba experimentando en su vida diaria. No había sido lo suficientemente empática con él, quería que fuera algo que no era, algo que nunca sería por mucho que lo intentara. Había querido tratarle como a un ser humano normal, lo cual era imposible en realidad. No quería que se convirtiera en algo que no era, quería conocerle tal y como realmente era y, si podía, ayudarle en el camino. Siento oír eso, respondió ella, poniendo la mano en su brazo y dándole un apretón suave, un gesto que le dejó paralizado unos segundos. Era algo tan natural que realmente empezó a preguntarse, ¿cómo lo habían criado? Porque definitivamente no estaba acostumbrado al contacto físico. Me gusta tu ropa, ¿dónde la compraste? Preguntó apoyándose en la pared para mirar por el pasillo. En una tienda cerca de aquí, respondió, siguiendo su ejemplo y apoyando la espalda contra la pared. Venía aquí en uniforme y recordé que no te gusta mucho, así que paré a comprar algo rápido. La dependienta me ofreció esto, aunque no me gustan los zapatos. ¿Por qué tienen cordones? Os encanta complicar las cosas, dijo, haciéndola reír. Estaba bien, no entendía qué tenía de gracioso, pero hacerla reír era algo bueno. Su risa era agradable de escuchar y, aún más, de ver. No es que no me guste que vengas con uniforme, empezó a explicar. Le gustaba cómo le quedaba el uniforme, no había duda de eso, simplemente deberías cuidar tu identidad, así evitas que te acorralen en la calle o que algún loco intente atacarte en tu casa. Se rió, la primera vez que ella le veía hacer eso desde que lo conoció, y fue increíble. Aunque era una risa burlona que le decía soy un maldito héroe, nadie me va a atacar, decidió ignorar su ego y centrarse en esa sonrisa. Fue un gran paso adelante. ¿Estás muy ocupado? Preguntó, necesito comprar ropa y quería saber si vendrías conmigo. Necesito ayuda para elegir la ropa, o al menos eso fue lo que el dependiente me hizo entender, añadió, haciendo una mueca de desdén al recordar a la mujer. ¿Quién demonios se creía que era para sugerir que era inútil en lo que respecta a la ropa? Gracias por considerarme, y sinceramente, me gustaría mucho ir contigo, pero estoy terminando un trabajo y no sé cuánto tiempo me llevaré, respondió, tomándole del brazo para empezar a volver al aula. Sintió cómo se quedó paralizado unos segundos y miró con curiosidad ese gesto sincero de pasar la mano sobre su codo. No hay problema, puedo esperarte, respondió, dejándose guiar hasta el aula, mientras tanto, buscaré algo que hacer. Está bien, puedes pasear por el campus si quieres, seguro que encontrarás algo que te entretenga.
Pero, cambiando de tema, dijo, dándole suavemente un toque en el brazo con el dedo índice, dijiste tantos años cuando hablaste de tu tiempo en tu planeta. ¿Cuántos años tienes realmente? Preguntó, curiosa. Sabía que no era un niño joven, pero nunca se había molestado en preguntar su edad exacta. Simplemente se mordió la mejilla. Tuvo que explicar muy bien cómo funcionaba toda la situación de edad y crecimiento en su planeta, que no podía ser más diferente de la Tierra. Solo esperaba que tuviera la mente abierta porque, por alguna razón, prefería no mentirle, al menos no sobre eso. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la Tierra? Le preguntó mientras jugaba con la pajita de un batido que habían comprado. No podía concebir que nunca hubiera probado batidos de fruta. Su historia es fascinante, los imperios que han existido, cómo se han adaptado a los cambios, respondió mientras ajustaba las bolsas de ropa que había comprado. Fue más fácil de lo que pensaba, Débora simplemente le ayudó a combinar colores, aparentemente, compartían el mismo gusto en ropa. Sencillo, nada extravagante. Lo difícil fue explicar que no sentía frío ni calor como ellos, así que todo lo que llevaba era puramente estético porque no iba a llevar un jersey para salir por la noche porque no lo necesitaría, ni una camiseta cuando hacía mucho sol. ¿Qué libros has leído? Preguntó mientras volvían al campus. La noche ya caía. Ninguno, respondió, ¿crees que algún libro me dará más información sobre eso? Preguntó con curiosidad. Por supuesto, no tengo ninguna duda. Puedo traerte algunos, respondió mientras él la acompañaba a la entrada del dormitorio. ¿Vas a hacer algo este fin de semana? Preguntó. Le gustaba que al menos ahora lo preguntara y no asumiera que tendría tiempo para él cuando quisiera. No el domingo. ¿Quieres hacer algo? Preguntó. Sí, al mediodía. ¿Te recojo aquí o en tu casa? Preguntó, sacando de nuevo ese dispositivo electrónico del bolsillo que indicaba que tenía que marcharse. Estaré en casa, pero si quieres, podemos quedar en el centro para comer algo y ir al cine. Me niego a creer que lleves aquí casi un año y no hayas visto las maravillas del cine, añadió, hablando rápido porque sabía que él se marcharía en cualquier momento. Ella lo entendía, era un héroe, era su trabajo. No, respondió con firmeza mientras guardaba el dispositivo en el bolsillo y apretaba con más fuerza las bolsas de ropa. Tengo algo planeado, te lo contaré el domingo. Tengo que irme, y así, como en otras ocasiones, se fue sin ni siquiera despedirse antes de volar. Y es guapo. Deberías decirle que entre para que podamos conocerle, Debbie, dijo su madre al verla desde la puerta. Estaba terminando de peinarse. Solo es una salida a comer, mamá, no es nada que no haya hecho antes con amigos, le recordó. Su madre siempre se emocionaba cuando tenía una cita con alguien, quizá porque no ocurría muy a menudo. Su padre, en cambio, ni siquiera preguntó, no le interesaban las perspectivas románticas de su hija mientras no entraran en la casa, lo que significaba que era algo serio. Era mejor así, si solo quería divertirse, él no quería conocer al chico, pero si era algo serio, se tomaría el tiempo para saber quién era. Debbie, la puerta, gritó su padre desde la cocina. Cuídate, te quedan solo unos exámenes para terminar la universidad, Débora. No hay bebés ni nada por el estilo. Estás a punto de conseguir un trabajo, y tienes esos planes con Sabina de irnos a vivir juntos al final del semestre, así que por favor, ya sabes, le dijo su madre, haciéndola poner los ojos en blanco. No solo en las citas se podía tener sexo, pasaba casi el 90% de su tiempo en las residencias universitarias, y allí la gente tenía más sexo que en cualquier cita. Se despidió de sus padres y salió al exterior para verlo de pie en la acera como siempre, completamente erguido con las manos detrás de la espalda. Sus ojos se abrieron al verla, pero rápidamente intentó disimularlo, bajando la mirada al suelo. Hola, le saludó. No estaba segura de si era buena idea saludarle con un beso en la mejilla o dejarlo así, desde la distancia. Notó que no estaba acostumbrado al contacto físico en absoluto, y no quería incomodarle. ¿Estás listo? Vamos a volar bastante, añadió, acercándose para levantarla,
pero ella rápidamente puso una mano en su pecho para detenerle. Probablemente mi madre esté en la ventana mirándonos, así que creo que sería mejor que fuéramos a otro sitio antes de que te vayas conmigo en tus brazos. Echó un vistazo rápido a su casa y asintió, empezando a caminar con ella siguiendo su paso. ¿Trajiste un jersey?, le preguntó. No me dijiste que tenía que traer uno. Hace mucho calor aquí, no creo que la necesite, terminó de decir, siendo completamente ignorada por él mientras él se quitaba la chaqueta que llevaba puesta y se la entregaba para que se pusiera. El frío y el viento que podrían encontrar al volar podrían ser demasiado para ella. Los humanos eran frágiles. ¿A dónde vamos?, le preguntó mientras llegaban a un callejón a unas 2 manzanas de su casa, donde esperaba que nadie viera que se marchaban. A almorzar en Roma, respondió, esperando a que ella se ajustara el vestido antes de levantarla. Vio cómo la miraba de arriba abajo. Se felicitó a sí misma, el vestido fue una buena elección. Se rió. Imagínate, qué locura, respondió, asintiendo mientras terminaba de prepararse para que él la levantara. En serio, está lejos. Bueno, sí. He investigado un poco, y puede que el vuelo dure unos 30 minutos. No puedo ir demasiado rápido porque vuestros cuerpos humanos no están diseñados para eso, así que quizá unos 40 minutos, por si acaso. ¿Tanto tiempo?, preguntó, pasando la mano por su cuello y conteniendo la respiración mientras él despegaba. ¿A dónde vamos?, preguntó de nuevo, viéndole lanzarle una mirada incrédula. Ya te dije, vamos a Roma. Está en Italia, Europa, por si no lo sabes, añadió. No pretendía insultar su inteligencia, solo quería dejar claro a dónde iban para no tener que repetirlo una y otra vez. Pensé que estabas bromeando. ¿Cómo vamos? Ni siquiera llevo el pasaporte conmigo, empezó a hablar rápido. Volamos hasta allí y volvemos por el mismo camino. Vamos a un restaurante, a comer algo, y nada más. No necesitamos pasaporte. Y mucho menos él, que ni siquiera tenía documentos legales para vivir en el país que ayudaba a defender a diario de psicópatas. Esto es increíble, dijo feliz. Nunca había estado en Italia antes. Fue realmente romántico. No muy legal si lo pensaba demasiado, pero esta vez realmente se había esforzado. Ganando más confianza con el paso de los minutos, se permitió mirar los lugares por los que sobrevolaban. A veces volaban muy alto, así que solo podía ver nubes, pero otras veces él volaba bajo para que pudiera disfrutar de las vistas de ciudades, pueblos y paisajes por los que pasaban, lo que la hacía sonreír hermosamente. No necesitaba ver todos esos lugares, de todas formas, viajaba mucho. Aunque le gustaban las vistas desde arriba, en ese momento se dio cuenta de que lo más hermoso que podía ver volando con Débora en brazos era esa sonrisa feliz que ella llevaba. Cuando llegaron, aterrizaron en un callejón cerca del centro, donde un hombre sin hogar se sorprendió al verlos, pero no le dio mucha importancia. No era el único superhéroe en el mundo. Se alegró mucho de ver la ciudad. Era realmente precioso, la arquitectura, todo era perfecto. No estaba segura de si él sabía a dónde iba, pero siguió su ejemplo, poniendo la mano alrededor de su codo para frenarle. Disfrutaba del lugar, quizá él ya había estado aquí antes, pero ella no. Entendió su petición y caminó más despacio, prestando más atención a los pequeños detalles del lugar. El restaurante está por aquí, le dijo, llamando su atención cuando se detuvo a mirar el escaparate de una tienda de ropa vintage. El restaurante era agradable. Aunque Nolan pidió una mesa fuera, la anfitriona solo pudo ofrecerles una dentro. A él no le gustó nada y empezó a discutir con la mujer, exigiendo una mesa al aire libre, pero ella interrumpió diciendo que aceptarían la que estaba dentro. No siempre podía tener todo lo que quería. Te he traído los libros que prometí, le dijo una vez que la camarera terminó de tomar el pedido, sacando los libros de su bolsa y notando su expresión de asombro ante el gesto. Eran los libros que ella le había ofrecido tras hablar con él y ver su genuino interés en aprender más sobre la historia del planeta. Tienes 2 semanas para devolvérselo. Tienes que usar este ticket, dijo, explicando mientras se los entregaba. Se quedó asombrado por el regalo,
cogió el libro sobre civilizaciones antiguas pero lo dejó rápidamente cuando vio el otro, sobre el auge y caída de imperios. Se supone que debes decir, gracias, le recordó con brusquedad al notar que no había dicho ni una sola palabra y que simplemente había cogido el libro. ¿Qué? Preguntó, pasando las páginas rápidamente sin ni siquiera mirarla. Cuando alguien te hace un regalo o te hace un favor, dices, gracias. Es cuestión de modales básicos, aclaró, viéndole fruncir el ceño ante su comentario. A veces, era realmente frustrante tener que enseñarle lo más básico de la sociedad. No tenían modales en su planeta. Porque era la tercera vez que salían, y no estaba agradecido por nada. Parecía que palabras simples como por favor, gracias, buenos días o buenas noches no existían en su vocabulario. ¿Por qué tengo que darte las gracias? Preguntó, realmente intrigado. Los humanos eran tan quejumbrosos. ¿Por qué todos querían que él, un viltrumita, un ser superior, les agradeciera cualquier tontería que los humanos hicieran sin que nadie se lo pidiera? Como los ejemplos que veía a diario y que realmente le confundían, gracias por abrirme la puerta. Nadie te lo pidió, querías hacerlo, ¿por qué iban a darte las gracias? Gracias por comprar aquí. Te doy mi dinero, es un maldito intercambio, no un puto favor. Me ofreciste los libros, no te pedí nada, aclaró, soltando una risa casi burlona. No tenía que agradecer nada a nadie. Antes de que pudiera abrir la boca para decirle que se fuera al infierno por ser un imbécil, llegó la camarera, dejando sus copas de vino sobre la mesa junto con sus platos de comida. Muchas gracias, dijo Debbie, enfatizando cada una de sus palabras y ofreciendo una sonrisa mientras la joven respondía con un de nada y se alejaba de la mesa. Nolan solo pudo poner los ojos en blanco. Sabía que se avecinaba una de esas molestas charlas humanas. No te cuesta nada tener modales. Es educación básica, y si no la tienen en tu planeta, aquí sí la tienen. Es de mala educación que seas tan egoísta, y decir que eres de otro planeta no es excusa. Ya sabes, como gracias por la mesa, gracias por hacerme un favor, gracias por traerme los libros, Débora, dijo con firmeza. Llevaba aquí varios meses, al menos podía adaptarse a lo básico. ¿Por qué das las gracias a la camarera por traer la comida? Preguntó Nolan, apartando los libros a un lado de la mesa y acercándose más para mirarla directamente. La mayoría de la gente cambió de actitud cuando hizo eso. Podía ver cómo sus pupilas se movían, su respiración se aceleraba, algunos incluso empezaban a sudar o tartamudear. Ellos se sentían intimidados por él, pero ella no. No imitaba ninguna de esas expresiones como las demás, incluso juraría que ella le devolvía la misma mirada fría, como si le desafiara, como si se considerara a su nivel. Era una de las cosas que más le intrigaba de Débora. Porque está siendo amable, respondió, no trabaja para ti, y aunque lo hiciera, debería seguir siendo educado y darle las gracias por lo que hace. Eso motiva a la gente. Nolan solo pudo bufar irónicamente. No está siendo amable, Débora, está haciendo su trabajo, por el que le pagan. No nos está haciendo un favor. ¿Crees que haría esto si no cobrara cada 15 días? Hablas como si la gente te debiera algo, como si solo por ser tú no debieras mostrarles empatía, replicó, negando con la cabeza mientras llevaba la copa de vino a los labios. Qué difícil es para ti decir un simple gracias o un simple buenos días. Nolan simplemente volvió a poner los ojos en blanco, alzando su propia copa de vino hasta los labios y mirando alrededor para observar a la gente. El tiempo empezaba a cambiar. Iba a llover, y lo sabía por esas nubes grises que prácticamente cubrían toda la ciudad. Era divertido ver a la gente correr frenéticamente para evitar el agua. Le divertía porque el agua no les haría daño, tuvieron mucha suerte de que no fuera ácido ni nada parecido, como ocurrió en otros planetas. Le gustaba la lluvia, era refrescante sentir el agua en su piel. Quiero irme, le dijo Debbie, jugando con su comida. Había perdido el apetito. Después de su primera cita, sabía que definitivamente no era como los demás. Su conocimiento de las interacciones sociales era casi inexistente. No tenía muchos temas de conversación, y ella pensaba que después de cenar no volvería a buscarla.
Y sinceramente, no podía decir si realmente le interesaba que lo hiciera. No tenían nada en común, pero aún así aceptó cuando Nolan, por alguna razón, apareció en su clase universitaria. Al menos ya no llevaba su uniforme de superhéroe como la primera vez que vino a invitarla a salir. Incluso le acompañó a ayudarle a conseguir algo de ropa. ¿No vas a terminar de comer?, preguntó, frunciendo el ceño. Había pedido el primer plato que vio en el menú. Con tantas opciones, solo podía pensar que era su plato favorito, pero ni siquiera lo había tocado. No, no tengo hambre, suspiró, pasándose una mano por el pelo. Esto no va a funcionar entre nosotros, Nolan. Por favor, quiero irme, enfatizó. Va a llover, es mejor esperar a que mejore el tiempo, respondió tras unos segundos de silencio, intentando procesar sus palabras. Al verla asentir, usó el tenedor para llevarse los espaguetis a la boca. No entendía por qué Débora quería irse ni por qué no quería comer, pero tenía hambre. No recordaba la última vez que había comido algo decente. Podría haber sido desde su última cita. Lo más probable, no tenía esa necesidad humana de comer tan a menudo. Simplemente suspiró y se recostó en la silla, cruzando los brazos, observando por la ventana cómo empezaba a llover. Curiosamente, después de eso, ya no habló más. En su lugar, sacó un libro de su mochila y empezó a leer. Le estaba ignorando. Estaba molesta por algo en concreto. Y si lo estaba, ¿por qué no lo dijo? Nolan simplemente prefería el silencio, de todos modos, ya estaba acostumbrado. Cuando la lluvia cesó, pagaron la cuenta y regresaron a la ciudad. Cuando llegaron, ya caía la noche. Cuando la dejó en la acera frente a su casa, ella le quitó el jersey y se lo entregó, empezando a caminar hacia la puerta sin siquiera mirarle. Cuando sacó la llave para abrirla, su voz la hizo detenerse. Se supone que tienes que dar las gracias, le dijo Nolan. Cerró los ojos y suspiró. No sabía si reírse o gritarle. Sin duda había prestado atención a su conversación, aunque ella pensara que simplemente había decidido ignorarla. Se giró para mirarle directamente, y él ya estaba a solo un par de pasos de ella. Era bastante rápido. Ya sabes, como gracias por la mesa, gracias por hacerme un favor, gracias por traerme de vuelta a casa, Nolan, añadió, lanzándole una mirada burlona. ¿Cómo podía ser tan exasperante? Simplemente suspiró. Gracias por traerme de vuelta a casa, Nolan, murmuró. No podía luchar contra eso. Ella misma se había quejado horas antes de que no era educado, no podía comportarse igual. Al verle asentir, se giró y abrió la puerta de su casa. Antes de cerrarla, escuchó un buenas noches, Débora. Pero cuando ella asomó la cabeza para mirarle, él ya se había ido. Capítulo 3. Nada es tan doloroso para la mente humana como un gran y repentino cambio. Resumen. Hola. El título del capítulo es de Frankenstein de Mary Shelley. Espero que lo disfrutes. Texto del capítulo. Los días siguientes los pasó trabajando y encerrado en su apartamento, leyendo libros, tan fascinado por la historia que terminó los que Débora le había regalado la misma noche que se los entregó. Siguiendo sus instrucciones, a la mañana siguiente fue directamente a la biblioteca para devolverlas y conseguir más. Por suerte para él, la mujer encargada del lugar tenía un amplio conocimiento de libros, así que pudo recomendarle muchos relacionados con la historia. Se marchó del lugar con 6 libros nuevos, que devolvió 3 días después. La mujer dudaba que los hubiera leído, pero su buena memoria no fallaba, y él destacaba los hechos más importantes de cada uno cuando ella intentaba acorralarle con preguntas. Su conocimiento de los temas no la impresionó mucho, pero sí le dio la libertad de sugerir otros géneros además de la historia. Al principio, le parecía una tontería. ¿Por qué querría leer libros clásicos donde no había nada interesante? Pero cuando llegó a casa y leyó la Ilíada y la Odisea o el arte de la guerra, se quedó completamente asombrado. Estaba en su habitación terminando de organizar todos sus trabajos universitarios cuando el sonido de alguien abriendo la ventana la hizo levantarse de un salto y gritar. ¿Por qué gritas? Soy yo, Nolan le habló, intentando calmarla,
como si fuera algo cotidiano que alguien trepase por su ventana. No, 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 le dijo, poniendo las manos en su pecho para empujarle hacia atrás. ¿En qué piensas? No puedes usar la ventana para entrar. Hay una puerta delante, que debes usar. Su intento de moverle fue completamente inútil, por supuesto. Ya estoy aquí. La próxima vez usaré la estúpida puerta, dijo, poniendo los ojos en blanco al verla seguir intentando empujarle por la ventana. No. Entras por la puerta como cualquier habitante normal de este planeta, o no entras, dijo ella con firmeza, observándole resoplar y saltar por la ventana de fuera. Intentó hacerle entender que había límites. Que ser superhéroe no significaba que pudiera hacer lo que quisiera, al menos no con ella. Cerró la ventana y cogió un jersey para echarse al hombro, saliendo de su habitación para bajar rápidamente las escaleras, solo para maldecir asustada al verlo subir las escaleras de la casa. ¿Quién te dejó entrar? Era una pregunta de examen. Estaba sola, sus padres estaban de viaje y, para no dejar la casa vacía, había salido de su residencia universitaria para pasar allí unos días. Entré yo misma, respondió, encogiéndose de hombros, como si no hubiera ningún problema, la puerta estaba sin cerrar con llave. Aunque estés sin llave, no puedes entrar así como así, Nolan. Tienes que esperar a que el dueño de la casa te dé permiso para entrar, le regañó Debbie, usando de nuevo las manos para empujarle de nuevo escaleras abajo. ¿De verdad voy a tener que volver? Preguntó, suspirando, observando cómo ella ponía toda su fuerza, inútilmente, en hacer que él retroceda. A los terrícolas les encantaba complicar las cosas. Ya estoy aquí, y de todas formas, si hubiera llamado a la puerta, habría sabido que era yo. Me dijiste que usara la puerta principal, respondió, claramente frustrado. O entras bien, o no entras, respondió Debbie, mirándole fijamente. Podría hacer este concurso de miradas toda la noche. No iba a ceder. Nolan simplemente negó con la cabeza y, sin darle oportunidad de hacer nada, salió volando. Era tan rápido que ella solo parpadeó, y él ya estaba al otro lado de la puerta, llamando. Se tomó su tiempo para terminar de bajar las escaleras y dirigirse a la entrada. ¿Quién es? Preguntó, conteniendo la risa al oírle responder. ¿Por qué? Preguntó, simplemente, ¿por qué? Añadió, visiblemente exasperado. Disculpe, pero no puedo abrir la puerta a extraños. Estoy solo en casa. ¿Quién es? Preguntó Débora de nuevo, esta vez soltando una carcajada. Probablemente le enfadaría más, pero no fue así. Para su sorpresa, él respondió. Nolan, dijo con tono serio. Cuando decidió que ya le había provocado bastante, abrió la puerta y lo vio entrar, visiblemente molesto. Me estás diciendo que estás sola en casa y dejaste la puerta sin cerrar. La regañó, frunciendo el ceño, ¿sabes lo peligroso que es eso? Añadió, agarrando la puerta para cerrarla y adentrándose más en su salón. Iba a decirle que invitarle a entrar no significaba que pudiera entrar en su salón, pero decidió no decir nada. Simplemente se mordió el interior de la mejilla. Sí, realmente había sido una tontería y descuido no cerrar la puerta con llave. Se reprendió mentalmente por ello, pero antes de que pudiera responder con alguna excusa inválida, le oyó hablar. Y además, se lo cuentas a un desconocido a través de la puerta. ¿Tus padres no te enseñaron algún instinto básico de supervivencia? La regañó Nola. Débora no pudo contener la risa y simplemente la soltó, acercándose para sentarse en el sofá del salón. Nolan no podía estar más confundido, ¿qué tenía de gracioso? Había sido completamente negligente. Por supuesto, con él allí, nunca le pasaría nada, nunca. Pero ¿y si no hubiera llegado? Primero, no eres un desconocido, sabía que eras tú al otro lado de la puerta, ¿recuerdas? Y segundo, ¿a qué te refieres con instintos básicos de supervivencia? Preguntó, intentando dejar de reír. Además, aclaró Debbie, interrumpiéndole, sé cuidarme, he vivido aquí toda mi vida. No creo que tus padres estén muy orgullosos de ver cómo su hija se cuida cuando no están,
añadió con dureza mientras se sentaba en el sofá y sacaba unas hojas de papel de su jersey. Nolan, ¿qué haces aquí? Decidió finalmente preguntar, entrecerrando los ojos mientras él sacaba unas 4 hojas, usando la mano para alisarlas y colocarlas sobre la pierna, como si la pequeña mesa frente a él no fuera para eso o no fuera para facilitar su tarea. Tengo varias preguntas, respondió, escaneando las hojas sin ni siquiera mirarla. Simplemente suspiró, pasándose una mano por el pelo. Ella había sido clara con él la última vez que se vieron, no eran compatibles, no tenían nada en común. No quería seguir viéndole. Le caía bien, claro que se sentía atraída, pero no estaba segura de que funcionara, y prefería evitar involucrarse emocionalmente para no salir herida. Nolan, en nuestra última cita, intenté ser clara contigo. No quiero que sigamos viéndonos. ¿Por qué estás aquí? Preguntó de nuevo, jugando con los dedos. Aparentemente, era un cubo de agua fría sobre él, ya que levantó la vista de sus papeles y frunció el ceño. Pensé que estabas enfadada y por eso dijiste eso. Vosotros, los terrícolas, tendéis a decir cosas cuando estáis enfadados que no reflejan cómo os sentís realmente y luego actuáis como si no hubiera pasado nada. Pensé que ese era tu caso, murmuró, hablando despacio, intentando captar su reacción. No supo qué decir durante unos segundos. El silencio reinó en la sala. Él esperaba una respuesta honesta, una explicación, y ella esperaba reunir fuerzas para mantenerse firme en su decisión. No nos hemos visto en 10 días, pensé que lo entendías, fue todo lo que pudo decir. Cuando vine a recogerte la última vez que salimos, me dijiste mientras volábamos que ibas a empezar tus exámenes finales, y no quería interrumpirte. Los exámenes para tu título son muy importantes, intenté darte espacio para que te centraras en eso. Además, estaba ocupado con el trabajo. Simplemente suspiró. Era consciente de que cuando llegaron a su cita, tenía una mala actitud. Mencionó sus exámenes parciales esperando una reacción, apoyo o al menos un comentario alentador, pero cuando él no respondió, pensó que la había ignorado. Pero no lo hizo, la escuchaba y prestaba atención, tanto que incluso recordó esa semana en la que debería dejarla centrarse en sus estudios universitarios. Sé que has tenido mucho trabajo, respondió, acercándose más a él en el sofá, te vi en el periódico. Salvaste un autobús escolar que había perdido los frenos. Recordaba cómo su padre leyó la noticia en voz alta durante una comida familiar esa semana, y no podía sentirse más orgullosa. Aunque había intentado mantener en secreto la identidad de Nolan para su familia y aún no lo había presentado a sus padres, cosas como entrar volando por su ventana lo hacían difícil. Simplemente asintió, doblando las sábanas de nuevo para meterlas en su jersey. Así que eso era todo. No quería saber nada más sobre él, y eso era todo. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Por qué le importaba? ¿De qué iban esos papeles? Preguntó cuando le vio levantarse del sofá. ¿Qué ibas a preguntarme? Nada, ya no importa, respondió, encogiéndose de hombros y dirigiéndose hacia la puerta. Ya no tenía sentido. No tenían importancia si no podía compartirlas con ella, lo cual le desconcertaba. ¿Por qué era tan importante compartir algo con ella? Vamos, no me vas a dejar colgado, dijo, levantándose y agarrándole del brazo para guiarlo de vuelta al sofá. Esta vez consiguió moverle, lo cual sabía que era porque en realidad no quería irse, y eso simplemente la conmovió. No era malo ni grosero con ella, podía ser pesado y muy egocéntrico, pero eso era con los demás. No se comportaba como un humano normal, pero eso era porque no era humano, se recordó Debbie. Debe ser difícil llegar a un planeta completamente nuevo, totalmente solo, sin conocer a nadie. Lo mínimo que podía hacer era intentar entenderle mejor, estaba aprendiendo sobre su mundo. He estado leyendo varios libros, los que me diste y muchos más que cogí prestados de la biblioteca, empezó a contarle, y ella pudo notar la emoción en su voz, pero no entendía muchas cosas, así que apunté mis preguntas en estas hojas. Pensé que podrías aclarármelas, añadió, entregándole 4 páginas muy bien organizadas. Las preguntas estaban divididas por título del libro,
algunas subrayadas como si fueran más importantes que otras. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras leía cada una de las preguntas. Tenía una letra particularmente extraña, era muy grande, pero sus trazos eran suaves y delicados. Aunque había usado hojas en blanco, supuso que era porque el papel rayado le obligaba a hacer sus letras más pequeñas para que cupieran entre líneas, y no seguía las normas de nadie, y mucho menos las de un papel. ¿Cuándo encontraste tiempo para leer todos estos libros? Preguntó, bastante asombrada por la calidad de sus preguntas. Eran tan existenciales que, aunque ella misma había leído el libro, nunca las habría cuestionado. No necesito dormir tanto como tú, mi gente no lo necesita tanto, respondió Nolan, acercándose a ella para mirar la sábana en sus manos. Esta pregunta, por ejemplo, dijo, señalándola con el dedo. Era uno de los subrayados. ¿Por qué la obsesión de Ahab se considera una locura? Leyó Debbie en voz alta, ¿no crees que está loco? Preguntó, divertida, anotando mentalmente ese detalle sobre su falta de sueño. Aunque apenas habían empezado a conocerse, él evitaba hablar de sí mismo a toda costa, así que cada dato que compartía era algo que ella recordaría para siempre. Ese hombre tenía un objetivo, un propósito en la vida, y lo persiguió hasta el final. Su misión era matar a la ballena blanca, respondió tan rápido y con tanta seguridad que ella se preguntó cuánto tiempo habría pasado llegando a esa conclusión. Pero sí sabes que él no lo mató, ¿verdad? Preguntó, subiendo los pies al sofá para acomodarse más. Después de todo, esta conversación podría ser muy interesante. Lo sé, añadió rápidamente, pero no se puede considerar loco a un hombre por perseguir y tratar de alcanzar sus objetivos, dijo, hablando rápido. Nunca le había visto ni escuchado hablar de un tema que le apasionaba tanto. ¿Quién iba a pensar que los libros sacarían esta energía en él? Nolan, Ahab muere persiguiendo su venganza, y además, sus acciones hacen que su tripulación muera con él, habló Debbie despacio. Había leído el libro años atrás, cuando estaba en el colegio, todo por un estúpido ensayo que la profesora ni siquiera corrigió. Bueno, para mí, es un héroe, respondió, tomando otra hoja de las manos de Debbie, murió fiel a su causa. Murió como vivió, honrando sus creencias. Murió como vivió, obsesionado con un imposible, aclaró Debbie. Lo que sea, respondió Nolan, intentando restar importancia a esa pregunta y escaneando la hoja. ¿Ahora vas a decirme que Drácula también era malo? Preguntó burlonamente, aún revisando la lista, buscando otra pregunta. Por supuesto que era malo. Respondió Debbie, alzando la voz, un poco incrédula y divertida por la pregunta. Había hecho daño a mucha gente. Nolan se sorprendió profundamente al oír su respuesta. Necesitaba la sangre. Añadió, totalmente frustrado, haciéndola reír por su comentario, ¿cómo se suponía que iba a alimentarse? Era un vampiro. Eso era él. Exclamó. No puedes justificar matar o hacer daño a otro solo porque así eres, le explicó Debbie, eres un superhéroe, ¿verdad? Deberías saberlo, añadió. Su inocente comentario le incomodó, ella lo notó. Lo vio apretar la mandíbula como si intentara evitar decir algo al respecto. Tras unos segundos, habló. ¿Y Frankenstein? Preguntó Nolan, doblando la sábana y dándole golpecitos suaves contra la palma. ¿Tú también crees que era malo? Preguntó, muy atento a su respuesta. No entendía por qué ella discrepaba con él respecto a los otros dos libros, pero este había sido uno de sus favoritos. Esperaba ver si pensaban lo mismo o al menos convencerla de que cambiara de opinión con sus argumentos. No, me gusta Frankenstein, respondió Debbie, viéndole suspirar aliviado ante su respuesta, que le resultó entrañable. De verdad le importaba lo que ella pensara. Creo que él también está bien. Ese tipo pasó por mucho y solo quería una vida normal. No quería estar solo más, murmuró Nolan, alzando la mirada para inspeccionar su casa. Era la primera vez que estaba allí. Notó los colores cálidos de la pintura en las paredes, los muebles de madera. Era una casa muy grande para solo 3 personas. Había fotos familiares colgadas en las paredes. Se levantó para acercarse a uno en la chimenea,
Era una Débora más joven con sus padres. Los tres sonriendo profundamente. Así eran todas las vidas familiares en este planeta. O al menos en la mayoría de las casas. Así se suponía que debía ser. ¿Te sientes solo?, le preguntó Débora, siguiendo cada uno de sus movimientos con la mirada. No sabía nada de su vida privada. Tenía hermanos. Padres. Había dejado atrás a personas importantes. Antes de que pudiera responder, un sonido los interrumpió. Tengo que irme, explicó Nolan, sacando un buscapersonas del bolsillo. El trabajo no tenía horario, al menos no para él. Déjame las sábanas, leeré tus preguntas e intentaré responder lo que pueda, le pidió amablemente Debbie. Tenía mucha curiosidad por saber qué había leído y qué pensaba de los libros. Tenían tramas literarias similares en su planeta. Por la forma en que se involucró leyendo todos esos libros y cuánto le hacían pensar, se atrevió a decir que no tenían esos libros en su planeta. ¿Así que quieres que sigamos viéndonos?, preguntó Nolan. No sabía por qué, pero eso le alivió. Sí, me gustaría que siguiéramos viéndonos, respondió, levantándose para abrirle la puerta, pero te advierto que si hay más notas sobre que un villano sea considerado un buen tipo, lo dejaré todo, añadió juguetonamente. Al ver la expresión sorprendida de Nolan, tuvo que aclarar que era una broma. No se adaptaba rápido al sarcasmo humano. Entonces será mejor que no leas las preguntas sobre la Segunda Guerra Mundial, dijo, sonriendo. ¿Cierra puertas y ventanas ahora mismo?, preguntó Nolan, y sin darle tiempo a responder o reaccionar a su comentario, salió volando rápidamente. ¿Quieres elegir la película o lo hago yo?, preguntó mientras hacían cola para comprar las entradas. Será mejor que elijas uno, no tengo ni idea de qué tratan, respondió, observando cómo ella asentía. Escaneó a las personas que entraban y salían del teatro, a los que esperaban en la fila y a los que estaban fuera, posiblemente esperando a alguien más. Había aprendido a no salir los fines de semana a menos que fuera absolutamente necesario, como en sus citas con Débora, claro. Eso se debía a que los fines de semana eran cuando las calles estaban más concurridas. La gente se volvió loca esperando sus días libres solo para salir. ¿Por qué no salían entre semana y evitaban las multitudes innecesarias los sábados y domingos? Intentó prestar atención al comportamiento de las personas que por alguna razón llamaban su atención, su peinado, ropa, actitud, tono de voz, intentando captar sus reacciones y palabras. Fue muy difícil, la gente no siempre decía lo que expresaba en sus gestos o lo que realmente pensaba. Las parejas y grupos de amigos eran la vista más común allí. Los grupos de amigos solían ser de 3 o más personas, hablaban demasiado alto y reían mucho. Las parejas eran más discretas, hablaban en voz baja, algunos reían mucho, otros no, y por alguna razón, se cogían de la mano o incluso se besaban constantemente. Si se separaban, se besaban, cuando se reencontraron, volvieron a besarse. Era extraño. ¿Cuál era exactamente el propósito de eso? Las relaciones humanas eran diferentes a todo lo que conocía de su propio pueblo. La monogamia en la mayoría de las parejas era algo que había visto en otros planetas, así como besos, pero de formas diferentes. La forma en que criaban a sus hijos también era extraña. Y lo que hacía aún más difícil de entender era que cada persona era diferente, algunas parejas se cogían de la mano, otras no, algunos se rieron, otros no, algunos se besaban, otros no, y eso se aplicaba a todo. Por ejemplo, en los supermercados, algunos lugares vendían un tipo de comida mientras que otros no. Era un planeta desorganizado, sin reglas básicas, y las que existían, su propia población se esforzaba por romper al menos 3 de ellas en su vida. En Viltrum, si hacías eso, no vivías para contarlo. Eso era lo que le faltaba a este lugar, respeto y orden. Vamos a por palomitas. ¿Lo has probado siquiera?, preguntó cuando recibieron sus entradas. Estaba tan concentrado en observar a la gente que ni siquiera escuchó qué película había elegido Débora, pero no pasaba nada. De todos modos, no tenía muchas expectativas. No lo he probado, pero podría, respondió Nolan, mirando la máquina donde la fabricaron. Era tan básico,
los humanos estaban tan lejos de la tecnología real. Mientras Débora hablaba con la cajera para pedir lo que quería comer, su mirada se posó en una pareja de ancianos que salía de uno de los cines. Los humanos empezaron a tener arrugas con solo 50 años, quizá un par de años después si tenían suerte, o antes si no la tenían. Tantos avances tecnológicos y cosas increíbles que su pueblo iba a traer a la Tierra en unos años, y probablemente no vivirían para disfrutar de ninguno de ellos. Intentando imitar a la mayoría de los hombres que veía alrededor, cogió la bandeja que la cajera le entregó a Débora para que pudiera llevarla en su lugar, viéndola sonreír y darle las gracias en un susurro. Eran cosas tan básicas las que la hacían feliz. No era difícil, pero casi todo lo que hacía era simplemente copiar a los otros hombres que observaba. Al menos los que consideraba lo suficientemente eficientes. ¿De verdad es así como este planeta imagina a todos los alienígenas?, preguntó en cuanto salieron del cine. Débora le había advertido que no hablara durante la película para no distraer a los demás, lo cual, aunque no le molestaba el silencio, le parecía absurdo, ya que parecía que menos de la mitad de la gente allí estaba viendo la película. Los grupos de amigos se reían en momentos en los que realmente no entendía la broma. Las parejas estaban mucho más centradas en besarse de una manera que le hacía cuestionar si siquiera sabían qué película habían pagado para ver. Las únicas personas que entendía y no juzgaba eran las que se quedaban dormidas, unos 3 de ellos. Quizá estaban cansados del trabajo, o quizá pensaban que la película era estúpida y aburrida, igual que él. Lo único bueno eran las palomitas, que en realidad le gustaban, y ver y escuchar a Débora reír en algunas escenas. Aunque al final, juraría que estaba a punto de llorar cuando el alienígena tuvo que regresar a su planeta. No, no todos, claro, respondió ella, riendo. Había elegido a ET como broma, pero no creía que fuera tan triste, ni que Nolan tuviera tan poco sentido del humor. Bueno, déjame decirte, he visitado muchos planetas, demasiados, y nunca he visto un ser vivo que se parezca siquiera remotamente a ese alienígena de la película. Aunque he conocido seres que brillan, no sus dedos, sino partes de sí mismos que no creerías, dijo, oyendo su risa de nuevo. No estaba bromeando. Cuando se fueron, ya era de noche. Él insistió en volar para ir más rápido, pero a ella le gustaba mucho caminar. Era aburrido y una completa pérdida de tiempo tardar 7 minutos en llegar a un sitio cuando podías llegar en menos de 3. La vio ponerse el jersey y acomodarse el pelo para que no se le pegara a la espalda. Era realmente guapa. Sus ojos marrones, su pelo negro que, por alguna razón, siempre olía bien, su piel pálida que moría por tocar. No sabía por qué, pero estaba seguro de que sería suave. Su sonrisa era algo a lo que se estaba acostumbrando, y era muy agradable. Intentó no mirarla demasiado, no sabía por qué, pero era muy difícil no hacerlo. Tenía algo diferente a los demás, algo que le hacía querer seguir mirándola, y cada vez más a menudo. Mientras esperaban a que el semáforo de peatones se pusiera en verde, él usó suavemente su mano para tomarla de ella, colocando su palma sobre la suya y examinándola. Se sorprendió, pero no se apartó. Los humanos estaban mucho más acostumbrados y cómodos con el contacto físico, al menos la mayoría. Era normal haber cogido la mano de alguien en algún momento, haber dado un abrazo o besado a alguien. Su mano era pequeña comparada con la suya, pero era bonita. Sus uñas, que por alguna razón pintaban eran azul oscuro, a juego con el vestido que llevaba puesto, ahora que lo pensaba. Cuando cambió la luz, indicando que era seguro cruzar, entrelazó sus dedos con los de ella y empezó a caminar. Caminó a su lado, pero sintiéndose a la vez desconcertada y sorprendida, decidió preguntar. No me malinterpretes, no me importa, pero, ¿por qué me coges de la mano?, preguntó Débora. No creía que fuera del tipo que caminara por la calle cogiendo la mano de una chica, y eso estaba bien. He visto cuánta gente hace esto, y sinceramente, tenía curiosidad. Seguro que no es un problema. Podemos soltarnos, solo quería saber cómo se sentía, añadió Nolan, abriendo la mano para que ella pudiera retirar la suya si ella lo decidía. ¿Había hecho alguna tontería? Esperaba que no. No, no me molesta, de verdad,
añadió rápidamente, apretando el agarre, ahora que lo has probado, dime, ¿qué te parece? ¿No se llevan de la mano en tu planeta? Preguntó con curiosidad. No, no se acaba ahí, pero se siente. Bien. Se siente cálido. Aunque sigo sin verle sentido, podemos seguir haciéndolo si a ti te parece bien, añadió, encogiéndose de hombros. En su planeta, se cogían de la mano para ayudarse a levantarse tras una paliza, y a veces, ni siquiera entonces, si el oponente era débil, ni siquiera merecía el apoyo para levantarse. Bueno, las razones para cogerse de la mano varían mucho. Para ayudar a alguien, por ejemplo, a bailar. Mucha gente lo hace para rezar, dependiendo de sus creencias, y cuando somos niños, cogemos de la mano a nuestros padres para no perdernos al salir a la calle, pero cuando somos adultos. No lo sé, aclaró, frunciendo el ceño. Nunca le había dado mucha importancia, supongo que debe ser algo parecido a lo que mencionaste. Simplemente se siente bien. ¿Por qué lo haces? Preguntó Nolan, como hace un momento, cuando aceptaste mi agarre, ¿por qué lo haces? Preguntó, levantando las manos para que ambos pudieran verlos mejor. Permaneció en silencio unos segundos, intentando encontrar una buena respuesta a esa buena pregunta. Porque me gusta sentirte cerca, respondió Débora, sorprendiéndose incluso a sí misma con su respuesta. No añadió nada más, permaneció pensativo. Había dicho algo que no debía. En su mente, no. Si sientes algo, deberías decirlo. Deberías ser honesto con la persona que tienes a tu lado y, aún más, contigo mismo. Tras unos segundos de silencio, por suerte Nolan volvió a hablar, quejándose una vez más de la película, pero al menos se esforzaba por encontrar un tema de conversación.